es la colega Mariana Thinney de la City University of New York, la cual va a hablar de narrativas del cuerpo enfermo en las cárceles del Santo Oficio, médico secreto, sentencias. Muy interesante, gracias. Tiene 25 minutos. 25, un montón. No, mucho. Bueno, gracias a Fernando por la invitación y por la organización de este congreso. Me toca la primera mesa, la primera ponencia, así que arrancamos con la Inquisición en Lima. En una carta fechada el 3 de marzo de 1571 y dirigida al rey Felipe II, el inquisidor bachiller Cervantes Cerezuela, primer inquisidor del tribunal limense, declaraba su preocupación respecto de lo que comenzaba a ocurrir en las recién inauguradas cárceles del Santo Oficio en la Ciudad de los Reyes. Y cito la carta. Pues se ha visto que las personas que en él se prenden, por causa de la tierra ser tan dejativa o por otras que no se pueden alcanzar, no obstante que las cárceles son buenas y airosas, caen luego enfermos de melancolías y otras enfermedades, que si no diesen de fiado o se buscase otra manera de cárcel, se morirían. Y con un mestizo llamado Alonso Rodríguez Meco, aunque le saqué de la cárcel y se llevó a curar a un hospital, se murió. Por lo cual entiendo ser cosa muy dificultosa poder de allegar gente para hacer auto público de fe. Entonces se nos morían antes de que los castigáramos, digamos. Un poco más adelante, el 9 de marzo de 1574, y a la sazón de la celebración del primer auto de fe en la Ciudad de los Reyes, llevado a cabo el 15 de noviembre de 1573, vuelve a escribir al rey poniendo de manifiesto una urgencia apremiante, porque si bien había pocos reos que ajusticiar, cito, en esta tierra no se pueden tener en las cárceles por las enfermedades que se les dan. En esta presentación propongo el estudio de las condiciones de infraestructura de las cárceles secretas del Santo Oficio. Este está apagado. ¿Está apagado? Muchas gracias. En esta presentación propongo el estudio de las condiciones de infraestructura en las cárceles secretas del Santo Oficio que pusieran en peligro la vida de los reos, su salud y el rol de los médicos y cirujanos que los atendían, contratados por la Inquisición para asegurar el bienestar físico de los prisioneros. El médico, personaje central de la burocracia represiva del tribunal, estará presente en todos los estadios del proceso, en tanto que garantía de salud durante el encarcelamiento, antes del juicio y en la penitencia. Interesa el accionar de estos profesionales en las distintas causas, en particular su capacidad de intervención en situaciones de apremio físico, como en las sesiones de tortura y sobre todo en las sentencias y penas aplicadas al acusado, puesto que como partícipe de los procesos se encontraba a menudo en situaciones jurídicas en las que a través de su diagnóstico podía salvar o condenar al reo. Propongo interpelar la relación entre el discurso médico y el jurídico inquisitorial a partir de una narrativa del cuerpo enfermo en el marco de las cárceles secretas del Santo Oficio. El primer apartado se titula Cuerpos enfermos e infraestructura carcelaria. María Luisa Rodríguez Sala, en su extensa investigación sobre las cárceles de la Ciudad de México, comenta acerca del estado de insalubridad de las mismas, haciendo hincapié en la deficiente infraestructura, en tanto que fuente de las numerosas enfermedades que sufrían los prisioneros. Era obligación de los inquisidores inspeccionar la celda varias veces al año, con el fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad de las mismas. A mediados del siglo XVIII encontramos un documento firmado por don Vicente Ignacio de la Peña Brizuela, por entonces médico de las cárceles secretas, quien eleva un informe sobre los accidentes y quebrantos que padecían en la salud los reclusos. En él estableció que, cito, las causas eran la excesiva humedad que en ellas privaba, la falta de ventilación y de sol, el estar levantada la construcción sobre los veneros, además de tener una fuente muy cercana. Fin de cita. En un documento posterior recoge el testimonio del barbero cirujano, Miguel Narváez, quien refiere a las graves enfermedades que provocan los reos. Cita, pues la práctica nos enseña a ser madre común de distintos morbos, como son los dolores artríticos, podargas, contracciones de nervios, hidropesías, tumoridades adematosas y otros muchos. Fin de cita. Y a su vez recomienda algunos cambios estructurales y arquitectónicos necesarios en las celdas para asegurar el bienestar de los prisioneros.
Solange Alberro anota que las condiciones de carcelería predisponían a los reos a enfermedades productos del encierro y el deterioro moral. Menciona problemas nerviosos, digestivos, cardíacos, respiratorios, anorexia, úlceras, piernas hinchadas, infecciones, insomnio, entre otras enfermedades y condiciones propiciadas por la permanencia en las cárceles, tanto secretas como perpetuas, también llamadas pulguero, según Medina. Y Toribio Medina, y comenta también acerca de las condiciones de humedad. El espacio carcelario, que se piensa rígido e inconmovible, sitio de vigilancia y secreto, dará cuenta de una particular maleabilidad que sirve en determinadas situaciones para cambiar la situación del reo, en especial cuando acusa enfermedades. Por ejemplo, era frecuente que el reo solicitara la ciudad, casa u hospital por cárcel para aliviar la situación procesal. Estos traslados podían ser temporarios hasta que el reo recuperara la salud, como para volver a las celdas inquisitoriales. Así, la salud y la infraestructura fungieron como elementos agenciales en los casos inquisitoriales siempre que se supiera cómo jugar determinados roles. El Santo Oficio se ocupaba no solo de la salud del alma, la reconciliación del penitente en el seno de la Iglesia, sino también la del cuerpo. Un buen reo tenía que gozar de la salud necesaria para soportar, buen reo entre comillas, por supuesto, ¿no? Para soportar, un buen reo tenía que gozar de la salud necesaria para soportar la carcelería, el tormento y cumplir su sentencia. En las instrucciones de Toledo de 1630 se establece que, cita, si algún preso adoleciere en la cárcel, allende que los inquisidores son obligados a mandarle a curar con diligencia y proveer que se le dé todo lo necesario a su salud, con parecer del médico o médicos que le curaren. Galván Rodríguez refiere que a los reos, además de la buena comida y atención dispensada por los alcaldes, se les debía proveer de, cito, las cosas necesarias y de médico y medicinas cuando algún preso adolece en cárcel. El personal médico intervenía en casos muy específicos. El tormento era una de las ocasiones más sensibles cuando hablamos de la salud en las cárceles del tribunal. Tenía la obligación de verificar el estado de los reos antes, durante y después de la tortura y asegurar que puedan o no ser sometidos y que tolerarán la misma. El rol del médico será esencial a la hora de determinar el tipo de tormento y las condiciones físicas del reo. En estos casos, el médico tenía la prerrogativa de detener o continuar la tortura. El cirujano, por su parte, será el encargado de curar las heridas dentro de lo posible. Entre las obligaciones del médico inquisitorial estaba la de certificar la defunción de los muertos en cárcel, así como también revisar el cuerpo si la muerte fuera dudosa o violenta y, en caso necesario, practicar autopsias. Hay algunas referencias a autopsias sucedidas en cárcel, sí. Como se puede colegir, fueron numerosas las muertes sucedidas en las prisiones e incluso se contaron cuantiosos suicidios o intentos de morir por mano propia. Sobre todo en Lima, esto está relacionado con los judaizantes o los criptojudíos. Muchos de ellos intentaron suicidarse, algunos lo lograron, otros no, y algunos fueron curados, digamos, por los médicos del Santo Oficio. El médico también era el responsable de decretar la sanidad mental de los reos. Otra de sus responsabilidades incluían la de examinar presuntos judaizantes en busca de evidencia médica y testimoniar en casos de hechicería y curanderismo. Por último, la sentencia no debía enfermar. Claro que si nos referimos a las numerosas penas resultantes en trabajo forzado en las galeras sin salario, viajes hacia el exilio fuera de determinados territorios, como por ejemplo el difícil periplo a Valdivia, la pena sí fue un factor de riesgo en la salud de los penitenciados y debía llevarse a cabo sin poner en riesgo la salud de los mismos. Las sentencias suspendidas por salud o edad fueron frecuentes en el Santo Oficio, como veremos a continuación. Y ahora voy a presentar un estudio de caso, el caso de Francisco Román, conocido como El Votado. A partir de las páginas preliminares, en las cuales estudiamos rápidamente la relación entre salud y enfermedad, la función de los médicos y cirujanos en el Santo Oficio y sobre todo el acceso que estos últimos tuvieron a los cuerpos de los reos, analizaremos el caso de Francisco Román, conocido como El Votado, acusado de celebrar misas sin ser sacerdote ante el Tribunal de Lima en el año 1800, que nos permitirá ilustrar en profundidad el rol de los médicos en el aparato represivo inquisitorial. Francisco Román tenía 32 años, había sido niño expósito, creo que lo digo ahora.
quien contaba con antecedentes de mala salud, enfermó en la cárcel, fue tratado por el doctor Hipólito Unanue, una eminencia en el ámbito médico limense, y a causa de su condición su sentencia fue conmutada. Se le quitaron los azotes y el exilio y fue destinado a servir en el Hospital de San Andrés. Sospechado de falso sacerdote, el votado fue acusado por varios testigos de no saber decir la misa correctamente en la iglesia del pueblo de Culliura, anexo a San Buenaventura de Tatí, en la provincia de Canta, y de negarse a decir otra misa, alegando que había pasado una mala noche y bebido aguardiente. A causa de esto, cito del expediente, todos recelaron que el que se decía sacerdote no lo era, pese a que se había presentado con el traje eclesiástico y birrete de mercedario. La presencia del birrete de mercedario aparece a lo largo de todo el caso, porque se lo pone y se lo saca mal, digamos, no lo utiliza bien. Los vecinos de Culliura comenzaron una serie de averiguaciones y llegan a la conclusión de que el votado no era sacerdote, no había sido ordenado, aunque era tenido por tal. Una vez comenzada la causa, en diciembre de 1796, se elevó una petición al fiscal de la Secretaría de Cámara del Arzobispado de Lima con el objetivo de identificar al reo y establecer si efectivamente había sido ordenado sacerdote, pero su nombre y señas no aparecían en los libros de matrículas correspondientes al año 1782. Posteriormente se inició otra diligencia en la que resulta el informe de que, cito, el reo era conocido por el votado, su apellido es de Román, que era secular, que estuvo de ayudante en la sacristía de San Marcelo en el año 92, siendo sacristán Valentín Torres, que a pretexto de echar sangre por la boca fue a la sierra y anduvo por el camino de Parco, por campos por suyos dijeron a dicho cura que el reo había dicho misa. Fin de cita. Diferentes testigos eclesiásticos ratificaron la identidad del votado, así como también su conducta depravada y el hecho de no estar ordenado. En noviembre de 1798 se remitió la causa para censura y los calificadores, Fray José Poyán, Fray Francisco de la Fuente y Fray José Domínguez de Murúa, todos mercedarios, cito, fueron de parecer que el reo era suspecus in fide. Se votó la causa provisión unos días más tarde y al año siguiente fue apresado en el pueblo de Bellavista y alojado en las cárceles secretas. Todo esto se lo persiguió por un montón de lugares porque no tenía domicilio declarado y estaba siempre prófugo. En las audiencias ordinarias de octubre de 1799, presididas por el inquisidor don Francisco Abarca Calderón, declaró su nombre y señas y confesó haber celebrado una misa en Culiay, cito, acusado de la necesidad, pues en dos días antes de la celebración se había mantenido con un solo pedazo de pan que halló en el camino, negando haber tenido intención herética. El 25 de noviembre se recalificó la causa y los calificadores mantuvieron la misma que en el sumario. Se agrega el expediente que, cito, estando el reo en cárceles, se le cerró el pecho, con calentura y exputo de sangre por la boca, según informó el alcaide de ellos el 29 de enero de 1800, y de cuyo accidente, que es casi habitual, en que fue curado por el médico de dichas cárceles. El profesional actuante fue el doctor Hipólito Unanue, médico y académico, graduado de la Universidad Mayor de San Marcos, donde en 1789 obtuvo la cátedra de anatomía. Unanue fue un intelectual de mucha fama, un savant, reconocido por sus cualidades científicas y los cambios positivos que llevó a cabo en la universidad, y aún así, o quizás precisamente a causa de su fama, uno de los médicos más prominentes del Santo Oficio en el siglo XVIII. Conviene decir que esta relación entre Inquisición y médicos también favoreció a estos últimos, puestos que no solo acrecentaban su prestigio ante la sociedad, sino que además garantizaban la limpieza de sangre de los mismos, alejando cualquier sospecha de judaizante, tan propicia a médicos y barberos. Esto nos permite afirmar que el tribunal, sobre todo en sus años finales, participó de cierta modernización de los estándares científicos, sobre todo en los casos que remiten a la salud física y mental de los prisioneros. Bueno, además, yo hice un estudio sobre cuestiones de salud mental en otro caso contemporáneo a este. Volviendo a nuestro caso, la actuación de Unanue fue determinante. El votado fue encontrado culpable y sentenciado, como solía suceder en estos casos, a salir en auto particular, en forma de penitente, con insignia de celebrante, abjure de levi, absuelto de cautelam y reprendido, advertido y cominado, o sea, todo.
Al día siguiente habría de salir, cito, en bestia de la barda y con las insignias dichas salga a la vergüenza por las calles acostumbradas, a voz de pregonero que publique su delito. Pero se indica, cito, que se le releve de los azotes en atención al accidente que padece de efecto al pecho y sangre por la boca. Fue desterrado por 6 años al Real Presidio de Valdivia y se llevó a cabo la sentencia en el auto particular del 18 de febrero de 1800 y al día siguiente salió por las calles. El 18 de marzo de 1800, un mes más tarde, y estando en el Presidio del Callao a la espera del navío que lo llevara a Valdivia, era un destino muy riesgoso, que atentaba especialmente contra la salud de los reos, envió un escrito, el votado, donde deja constancia que, cito, tuvo presente el accidente que padecía de expulsión de sangre por boca y riesgo que corría su vida, si como era regular le provocaba a vómito y mareo, etc. A pedimento fiscal pasó al Callao el doctor Hipólito Unanue, médico de profesión, quien procedió al reconocimiento del reo, informó bajo juramento que era fundado el temor del reo, con cuyo motivo, en 20 de julio de 1800, por auto ante el tribunal, en consenso del ordinario, se le conmutaron los 6 años de presidio a Valdivia en 5 de reclusión en el Hospital de San Andrés, de esta ciudad, a servir en él a los enfermos a ración y sin sueldo, y sujeto a la dirección espiritual de su capellán mayor, por cuya virtud fue el reo trasladado por el alguacil mayor. Fin de cita. En el Hospital de San Andrés ejercía la medicina el doctor Unanue. Como vemos, la salud del votado, y en particular sus antecedentes médicos, fueron factores decisivos a la hora de conmutar la sentencia, ratificada por el accionar del profesional médico. Y la capacidad de decidir sobre las sentencias, e incluso el destino de los reos, estuvo en muchas oportunidades en las manos de los médicos y cirujanos, quienes como Unanue no solo ejercieron su función, sino que además sintieron compasión por estos seres humanos encerrados en las cárceles secretas, cuya infraestructura y funcionamiento, como vimos, hizo mella en su salud y en su estado mental y espiritual. Los médicos participaron en situaciones jurídicas en las que con sus diagnósticos podían salvar la vida o condenar a una muerte cierta a los reos, interviniendo en situaciones de emergencia, enfermedad, tormento, dieta, sentencias y penas. Los documentos inquisitoriales que visitamos en este estudio prueban ser fuente excepcional para estudiar no solo la infraestructura del Santo Oficio, carcelaria del Santo Oficio, sino sobre todo las condiciones de salubridad de las mismas, así como también el rol de los médicos y otros agentes sanitarios, en tanto que integrantes de la institución, puesto que su intervención como expertos en el arte de curar los colocó en situaciones jurídicas en las que debían decidir sobre la suerte de los reos. Con su diagnóstico podían salvar o condenar. Asimismo, los procesos inquisitoriales nos permitieron, los otros que trabajé para este estudio, nos permitieron leer cuestiones del cuerpo ligadas inextricablemente a intereses políticos, religiosos, sociales y económicos, y a su vez delinear situaciones que atañen a la materialidad de la salud y la enfermedad que desembocan en narrativas del dolor en las cárceles secretas del Santo Oficio. Hay cuerpos que merecen más o menos atención, sobre todo si pensamos en la condición socioeconómica del reo. Había muchos de ellos que podían comprar medicinas o que podían acceder a otro tipo de comodidades y algunos no. Como señalan Pardo Tomás y Martínez Vidal, la Inquisición les otorgó a los médicos prestigio y privilegios. De hecho, Unanue tuvo varios entredichos con los tribunales porque pide permiso para leer libros prohibidos. El tribunal local de Lima se lo da, pero la Suprema no. Y entonces hay un intercambio, porque Unanue además envía una carta felicitando a la Universidad Mayor de San Marcos por la disolución del tribunal en Madrid. Entonces hay como unos resquemores. A cambio, estos retribuyeron los favores, legitimando de alguna manera las prácticas del tribunal a través del cuidado de la salud de los prisioneros y los informes y evaluaciones médicas elevados, escritos que permanecen en los archivos inquisitoriales y que nos permiten leer no solo las necesidades del Santo Oficio, sino también el estado de la medicina en el momento en que ocurren estos eventos, los cambios en los tratamientos o incluso la evolución del saber médico a lo largo de los siglos virreinales. La opinión médica resultó necesaria y esencial para validar o refutar la defensa, actuar en casos de enfermedad mental, ya sean reales o fingidos, para evaluar el estado de salud del reo ante la posibilidad de tortura o exonerarlo tanto del tormento como de determinadas penas y sentencias que pusieran en peligro su integridad física.
El rol de los médicos en instituciones como la Inquisición se convierte en un poderoso mecanismo de control social afincado en la salud y la enfermedad, capaz de prevenir o señalar pecados y delitos, en especial aquellos en los que supone una intervención sobre los cuerpos, como los judaizantes circuncidados, los falsos embarazos, las relaciones homosexuales. El médico se convirtió, me falta nada, menos me falta. El médico se convirtió en un aliado del poder eclesiástico a la vez que promovió un saber científico en un momento y una institución tildados de oscurantistas. Accedió a los cuerpos y a las formas de manipular a los mismos, me falta menos. Conoció los métodos inquisitoriales y aceptó el secreto. El médico, ante la invisibilidad de los dolores y las congojas, frente al desgaste físico o psicológico, o lidiando con enfermedades fingidas para mejorar la carcelería, fue el intérprete del cuerpo y sus síntomas. Interpeló el cuerpo enfermo y lo inscribió en distintas narrativas, atendiendo cuestiones y dinámicas del poder, incluso ante posibles atentados a ese poder, como en el caso de las enfermedades fingidas. Decidió en primera instancia cómo leer el cuerpo enfermo y medicalizarlo, en qué contexto y en qué situación doctrinal, y tuvo el poder de decisión sobre qué hacer con estos cuerpos enfermos cuando atentan contra la norma o la teología. La enfermedad, muchas veces pensada como disidencia, podía invalidar una confesión o fungir como una estrategia de defensa. Además, el médico se erigió como límite entre pecado y castigo. En conclusión, el médico actuante en el Santo Oficio propuso una suerte de hermenéutica inquisitorial donde el cuerpo se reconfiguró como un instrumento de castigo y penitencia que en consecuencia debía de ser cuidado y resguardado. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana Zinni, incluso porque he dado unos golpes debajo de la mesa para hacerla terminar antes. El castigo del cuerpo. El castigo del cuerpo, me parece que trabajando sobre ese tema es muy interesante.